Bienvenido al curso de Angular 4. Vamos a aprender a desarrollar aplicaciones web con este nuevo framework desde cero y paso a paso. Angular es el framework para JavaScript más popular para desarrollar aplicaciones web SPA, un nuevo tipo de aplicación web que es completamente instantáneo, dinámico y moderno. Y cada vez está más asentado como el framework JavaScript estándar para desarrollar este tipo de aplicaciones web. Y en el futuro, e incluso en el presente, te va a ayudar muchísimo a conseguir cualquier tipo de empleo o incluso a conseguir tus propios proyectos. En este curso vamos a aprender Angular 4 desde cero y paso a paso, desarrollando diferentes aplicaciones y viendo ejemplos y ejercicios prácticos con cada una de las partes y los componentes del framework, ¿no? En este curso pues no solamente vamos a aprender Angular 4, sino que también vamos a aprender habilidades de desarrollo web y también vamos a aprender Angular 2 porque la sintaxis general y la metodología de trabajo no ha cambiado en exceso. Soy Víctor Robles, soy desarrollador web en una empresa de desarrollo de software y además soy formador online en esta plataforma. Te voy a hacer una pequeña introducción al curso para que veas realmente todo lo que vamos a ver dentro de él. En el capítulo 1, instalaciones y primeros pasos, vamos a aprender lo que necesitamos tener en nuestro equipo instalado para trabajar con Angular. Además vamos a hacer dos tipos de instalaciones para ver cómo se instala de diferentes maneras el framework. Veremos cómo instalarlo de forma básica utilizando la documentación de Angular y veremos también cómo instalarlo con Angular CLI, que será el proyecto que utilizaremos nosotros. También crearemos el proyecto dentro de nuestro editor de código, etc. En el siguiente capítulo, componentes y plantillas, veremos más en específico qué es un componente, veremos cómo crear componentes, cada una de sus características analizadas paso a paso, cada una de sus propiedades, qué significa cada una, qué es un decorador, etcétera, cómo crear clases en los componentes, cómo utilizar las propiedades de los componentes, cómo imprimir una variable que tenemos en un componente en nuestra vista, veremos cómo crear plantillas HTML, cómo crear plantillas en línea, también crearemos múltiples componentes en nuestra aplicación y aprenderemos a cargarlo y que trabajen entre sí, etcétera. En el siguiente capítulo, TypeScript dentro de Angular, te haré una introducción a TypeScript, a todo lo que necesitas saber para trabajar en Angular, ¿no? Pues veremos qué son las propiedades y los tipos de datos dentro de TypeScript y cómo funcionan, los métodos, constructores, el método ngOnInit, el alcance de las variables let y var, cómo crear clases, modelos, objetos, etc. En la siguiente sección veremos cómo trabajar con las directivas, el binding y los eventos de Angular. Aprenderemos qué es una directiva, cómo trabajar con las directivas condicionales, cómo trabajar con los bucles en las plantillas, el ngSwitch, el ngStyle, trabajaremos con el two-way data binding, seguiremos trabajando con las diferentes directivas que hay como el ngClass, directivas de atributo, de evento, cómo utilizar el evento click y más tipos de eventos dentro de nuestro proyecto de Angular, etc. En la siguiente sección, routing y navegación, aprenderemos a trabajar con el sistema de rutas de Angular, cómo crear diferentes rutas en nuestra aplicación para tener URLs personalizadas por cada página. Veremos cómo hacer un menú de navegación en el cual el cambio entre páginas sea completamente instantáneo. Veremos también cómo marcar como destacados elementos del menú, cómo tener rutas con parámetros por la URL, cómo redireccionar entre métodos y URLs de la aplicación, etc. En el siguiente capítulo veremos de forma básica los servicios. En la siguiente sección hablaremos sobre las pipes, veremos las diferentes pipes y filtros que existen, cómo crear una pipe personalizada, etc. En la siguiente sección aprenderemos a trabajar con los formularios, veremos cómo crear formularios, cómo utilizar el evento submit, cómo utilizar el two-way data binding para que el formulario funcione, cómo validar el formulario, cómo poner mensajes de error cuando se produzcan, etc. En el capítulo 9 crearemos nuestra primera web app completa, es decir, con todo lo que hemos aprendido hasta ahora en todos los capítulos del curso, lo juntaremos todo, uniremos todas las piezas del puzzle y haremos una web app desde cero. En el siguiente capítulo, servicios, HTTP y Ajax, aprenderemos a trabajar de forma un poco más avanzada con los servicios, también aprenderemos a cómo hacer peticiones HTTP a un servidor y también trabajaremos con Ajax porque todas estas peticiones serán completamente asíncronas y sin necesidad de recargar la página en ningún momento. La siguiente sección
trata un poco ya de backend, ¿de acuerdo? Veremos un poco tema de backend para entender cómo se crea una API REST, veremos cómo crear una API REST desde cero para una aplicación que haremos posteriormente, ¿de acuerdo? En el siguiente capítulo ya veremos cómo crear una web app completa, es decir, una web app desde cero y completa utilizando el API REST que hemos creado, ¿de acuerdo? Entonces nuestra aplicación se conectará al API REST, sacará datos del API REST, introducirá datos en el API REST y el API REST los meterá en la base de datos y crearemos una web app completa de gestión de productos y mucho más, ¿de acuerdo? Veremos muchísimas cosas más, le añadiré muchísimas cosas más al curso, más web apps, más ejemplos de más cosas, cómo trabajar con módulos, cómo trabajar con infinidad de cosas. Así que es sumamente interesante, te invito a que te apuntes, el curso te va a encantar, ¿de acuerdo? Te aseguro que te va a encantar porque ya ves que es muy completo, está hecho como a mí me gustaría haberlo recibido, en un orden lógico. Y además, no solo eso, sino que vas a tener soporte, preguntas y ayuda rápida. Es decir, tú a mí me vas a poder plantear cualquier tipo de pregunta. Si tienes cualquier problema de código, te salta algún error o lo que sea también. Y yo te voy a dar soporte rapidísimo, ¿de acuerdo? Así que esto es un valor añadido muy fuerte, el tener soporte, preguntas y ayuda rápida dentro del curso. Porque me vas a tener a mí echándote una mano cuando te atasques, cuando no sepas cómo funciona una cosa o cuando necesites ayuda de cualquier tipo. Así que no te lo pienses más, te invito a que te apuntes y vamos a aprender Angular 4 juntos dentro del curso.